Hola, buenas tardes. En este video que estoy preparando ahora, lo que quiero mostrarles es un ejemplo de cómo se aplican la teoría que se desarrolló en el tema 9 al caso de soluciones líquidas de electrolitos, que es el tema de esta semana. En realidad los fundamentos teóricos y las expresiones y los conceptos que vamos a usar esta semana son los que desarrollamos y venimos trabajando desde la semana pasada. Solo que ahora tenemos que situarlos en el contexto de el problema que pretendemos resolver. Para esto vamos a desarrollar un ejemplo, un ejercicio, un problema, de manera de que a raíz de ese problema o basándonos en la solución de ese problema podamos ir invocando y viendo cómo funcionan los diferentes conceptos que ya habíamos comenzado a ejercitar la semana pasada. Bien. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Yo tengo un recipiente y dentro de ese recipiente tengo agua. Ese agua va a funcionar como el solvente de las sustancias que yo voy a poner adentro. A ese agua le voy a agregar una sustancia, un ácido. Ese ácido que voy a agregar es ácido fórmico, ¿ok? Que tiene esa expresión, es el ácido carboxílico más simple que hay, o sea, porque solamente es un protón junto al grupo ácido carboxílico. De manera que este ácido, cuando yo lo ponga en el agua, va a reaccionar de acuerdo a la siguiente reacción química, es decir, estoy habilitando una reacción química que transforma unas especies químicas, unas moléculas, en otras moléculas diferentes. Entonces, ¿cómo es esta reacción química? La reacción química es la siguiente. Estoy a propósito poniendo todos los coeficientes estequiométricos de esta reacción para que quede más explícito después cuando tengamos que escribir los cocientes de reacción, de dónde vienen esos números. Esa es la reacción química que transforma una molécula del ácido que puse más una molécula del agua que está dentro del recipiente, que es el solvente, en un ion del ácido más un hidrogenión que proviene de la unión con esta molécula de agua. Ahora bien, si bien esa es la reacción química, lo que yo no sé es cuando yo agregue esto al ácido en una determinada cantidad. Ustedes tienen que pensar que en particular el caso de este ácido es un líquido, es decir, es un líquido, es una sustancia viscosa, y cuando lo agrega al agua va a poder experimentarse esta reacción de transformación, esta reacción química. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas moléculas de las que yo agregue son las que se van a transformar en estos iones más los hidrogeniones? O sea, ¿cómo va a ser cuando llegue al equilibrio, después de que lo agregué y esperé el tiempo suficiente y dejaron de cambiar los moles de cada una de las especies químicas que tengo adentro? ¿Cuánto va a ser la cantidad que voy a tener de cada una de estas especies químicas? Ese es el problema del equilibrio químico en este caso. Voy a decir que la cantidad que agregué yo de afuera de este ácido la voy a llamar B y va a estar expresada en molalidad, es decir, la voy a expresar, voy a decir que de lo que yo agrego de ese ácido es igual a 0,4 moles de moléculas del ácido
por kilogramo de agua que hay en el recipiente. Eso es lo que yo estoy agregando. Sin embargo, sé que no va a ser la cantidad que después va a haber acá de iones, porque para saber eso tengo que primero descubrir cuál es el estado al que se llegó en el equilibrio. ¿Qué otro dato tengo para este problema? ¿Qué otro dato me plantea este ejercicio que uso como ejemplo? El otro dato que me plantea es que la temperatura a la cual voy a estar trabajando es 25 grados centígrados. A esa temperatura voy a realizar el experimento. Y el otro dato que me da el problema es que el pKa de ese ácido, lo llamo pK sub A porque corresponde al ácido, y ustedes saben de química general que los pKa están relacionados o tienen la misma información que la constante de equilibrio termodinámico del ácido, que vendría a ser la constante de acidez, ¿de acuerdo? El pKa de esta sustancia es 3,745. Entonces, estos son los datos del problema, y las preguntas que me plantea el problema es: cuando se llega al equilibrio, ¿cuál va a ser la molalidad de iones del ácido que voy a tener? O sea, ¿cuál va a ser la cantidad de estos iones que voy a tener? Y la segunda pregunta que me plantea el problema es: cuando esté en equilibrio este sistema, ¿cuál va a ser el pH de esta solución? Estas dos son las preguntas que me plantea el problema. Bien, dijimos que el pKa está relacionado con la constante de equilibrio. Entonces, ¿cómo se relaciona el pKa con la constante de equilibrio? Bueno, recordando un poco los libros de química general, lo que sabemos es que el pKa es igual a menos el logaritmo decimal, el log, anoto logaritmo decimal, de la constante de equilibrio termodinámica de ese ácido, o también llamada constante de acidez del ácido. ¿Cómo entonces puedo obtener el valor de la constante de equilibrio que está acá dentro de la expresión esta? Bueno, simplemente hay que usar el antilogaritmo. Entonces, cuando uno usa el antilogaritmo, lo que tiene es que el Ka lo puedo escribir como 10 a la menos pKa. O sea, esta es invertir esta variable acá despejando. Entonces, esto de acá, cuando ustedes hagan esa cuenta, simplemente se las repito acá, puede parecer sonso, pero se las repito acá esta cuenta, para que se ubiquen que en esto estamos usando logaritmo decimal, y que la inversa del logaritmo decimal es 10 a el número que está como argumento. Entonces, ese valor da 1,8 por 10 a la menos 4. Ese es el valor de la constante de equilibrio que se deduce simplemente de obtener el Ka a partir del pKa. Ahí no hay otros factores, simplemente las dos cantidades nos dicen la misma información, solamente que expresada uno en escala logarítmica y otro que no. Fíjense que con esta constante de equilibrio, si recuerdan de algunos conceptos de química, esa constante de equilibrio es una constante de equilibrio chica. Entonces, ¿qué significa una constante de equilibrio chica? Significa que esta reacción no va a ocurrir mucho hacia allá, o sea, sino que pocas de las moléculas que yo ponga como reactivos van a experimentar esta transformación a las moléculas del ion del ácido y el hidrogenio. O sea que de alguna manera esta reacción química va a ocurrir muy poco
en el equilibrio hacia allá, o sea, va a haber pocas de estas cantidades en relación a la cantidad de esta que yo agregué. Eso es lo que se llama un ácido débil, ¿ok? Cuando eso ocurre es un ácido débil. Hay un concepto que por ahí podemos mencionar a la pasada. Ustedes dicen, perfecto, el ácido fórmico es un ácido débil. Entonces puedo sospechar que por ser un ácido débil, cuando lo tenga en contacto con la piel no me va a hacer nada, porque es un ácido débil. Y eso es un error grosero, digamos grave, asociar la debilidad del ácido con que pueda hacer reacciones que puedan de alguna manera destruir tejidos o lo demás. De hecho, el ácido fórmico es el ácido que inyectan las hormigas, digamos, cuando pican, u otros insectos, y por lo tanto es un ácido que se sabe que tiene un efecto severo sobre la piel, de manera que en el laboratorio, si uno va a trabajar con ácido fórmico, tiene que tener medidas de seguridad adecuadas para no entrar en contacto la piel con el ácido fórmico. Sin embargo, el concepto de que sea un ácido débil lo que nos está diciendo es que de las moléculas que yo incorpore al agua, pocas van a, o una fracción pequeña, va a generar iones. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Bien, siguiendo con el tema, ¿cómo vamos a lo que va a pasar acá? Entonces, cuando yo agregue esto, es que voy a tener acá moléculas de el ácido sin disociar. Las estoy poniendo acá para listar todas las que voy a tener ahí adentro. Voy a tener moléculas de agua, por supuesto, porque es el solvente, y además voy a tener iones del ácido y voy a tener hidrogeniones producidos por esta reacción química. Entonces todas esas moléculas van a estar adentro del agua, ¿de acuerdo? Van a ser solutos dentro del agua. Entonces lo que a mí me interesa es saber cuántos voy a tener de cada una de estas moléculas cuando llegue al equilibrio químico. Para hacerlo, lo que tengo que plantear, igual que planteábamos la vez pasada, es la constante, el cociente de reacción. El cociente de reacción, ustedes recordarán, como lo escribíamos en el video de la semana pasada y en todos los apuntes de la semana pasada y en los ejercicios que hicieron, lo que uno hace a ese cociente de reacción le voy a poner el subíndice A para indicar que ese cociente de reacción corresponde a la disociación del ácido, ¿de acuerdo? Ese cociente de reacción va a estar escrito, de acuerdo a como aprendimos, va a ser igual a la actividad del ácido elevado a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque es un reactivo y cuando reescribimos la ecuación en términos para que queden todos de un solo lado, el número estequiométrico que corresponde a los reactivos es negativo, multiplicado por la actividad del agua elevada a la menos 1, multiplicado por la actividad de los iones del ácido elevada a la más 1, al más 1, ¿por qué? Porque los iones del ácido son productos, entonces van a la más 1, multiplicada por la actividad de los hidrogeniones con un número estequiométrico positivo igual a más 1. Esta expresión para la constante, el cociente de reacción, ese cociente de reacción, la puedo reescribir en forma, teniendo en cuenta los signos de las actividades, lo puedo escribir simplemente como la actividad de los iones del ácido multiplicada por la actividad de los hidrogeniones dividido la actividad del agua multiplicada por la actividad de las moléculas del ácido que permanecen sin ionizarse. Esa es el cociente de reacción de esta reacción química expresado en términos de actividades, que es como hemos aprendido a hacerlo.
Bien, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que estas actividades que están en la expresión esta, las vamos a poder escribir como hemos aprendido a escribir actividades. En este caso, todas las sustancias que están acá son líquidas, ¿ok? O sea que todas esas sustancias están en disolución adentro del recipiente, en una disolución líquida. De manera, unas son solventes, como es el caso del agua, y otros son solutos, como es el caso de las moléculas del ácido sin ionizar y las moléculas del ácido ionizado y los hidrogeniones. Esos son solutos, ¿de acuerdo? Entonces, para cada uno de ellos tenemos que saber cómo escribir esas actividades. Vamos a empezar con el más sencillo, que es el agua. La actividad del agua, que es solvente, la vamos a escribir como el coeficiente de actividad del agua multiplicado. Los solventes siempre se escriben en función de la fracción molar del solvente, ¿ok? Entonces esto va a ser la fracción molar de agua que hay en el líquido. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Primero, vamos a considerar que las moléculas de agua son moléculas neutras. Entonces, como son moléculas neutras, no van a tener interacciones atractivas muy fuertes con las otras moléculas. Entonces, como no van a tener interacciones tan importantes como si en cambio van a tener los iones, ¿de acuerdo? Entonces decimos que esas moléculas de agua se van a comportar como un solvente ideal. Y cuando hablamos de un solvente ideal, ¿qué decimos de un solvente ideal? Un solvente ideal va a tener un coeficiente de actividad aproximadamente igual a 1. Es decir, esto va a ser aproximadamente igual a 1. ¿Y qué pasa? Entonces esto lo simplificamos y quedó que esto es simplemente aproximadamente igual a la fracción molar de agua. Ahora, como tenemos un recipiente que tiene muchas moléculas de agua, es un solvente el agua, en relación a la cantidad de moléculas de los solutos, esta fracción molar de agua va a ser, por decir un número, 0,999 algo. Entonces, teniendo esa propiedad, podemos considerar que esta fracción molar es aproximadamente igual a 1. Con lo cual, la actividad de las moléculas de agua nos queda aproximadamente igual a 1. Esa es la que vamos a necesitar luego para incorporar al cociente de reacción que está acá. ¿De acuerdo? Bien. Las otras actividades las voy a tener que escribir en términos de las molalidades, que es como es más práctico escribir las concentraciones de solutos. Entonces, para hacer eso, vamos a empezar por alguna, y entonces vamos a tomar la actividad de las moléculas de ácido que no se ionizaron. Esta actividad de acá, es la que entra acá. ¿Ok? Entonces, esa actividad va a ser igual al coeficiente de actividad de esas moléculas, que son un soluto dentro del agua, multiplicado por la molalidad de esas moléculas, son las moléculas que no se ionizaron, dividido la molalidad estándar, que es betita. Betita, ustedes saben, molalidad estándar es igual a 1 mol por kilogramo. Esa es la molalidad estándar. Entonces, esta actividad la puedo escribir así. Ahora empiezo a tener en cuenta las características de esa molécula. Esa molécula es una molécula que no es una molécula cargada. ¿Ven acá? No es una molécula que tiene carga. Entonces uno no espera que esa molécula que no tiene carga tenga interacciones atractivas importantes con el resto de las moléculas.
Y como no espera eso, lo que uno puede como aproximación razonable usar es que esas moléculas van a tener un coeficiente de actividad, se van a comportar como solutos ideales. Es decir, ¿qué es un soluto ideal? Un soluto ideal es un soluto que sigue la ley de Henry, básicamente. Entonces, como se van a comportar como solutos ideales, el coeficiente de actividad también lo puedo aproximar aproximadamente por 1. ¿Ok? De manera que la actividad de las moléculas del ácido que no están ionizadas la voy a poder expresar como la molaridad del ácido, la actividad la voy a poder expresar como la molaridad del ácido y dividido la molaridad estándar. ¿Okay? Hasta ahí vamos con algunos de los elementos. Ya me encargué de este, falta encargarme de este y encargarme de este. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que cuando uno está o quiere trabajar con el equilibrio químico, siempre las molaridades que entran acá, o las fracciones molares que entran acá, o las molaridades que van a entrar acá, son las que corresponden a la cantidad que hay adentro del agua una vez que se estableció el equilibrio. De manera que no puedo decir que la cantidad de moléculas que en disolución al llegar al equilibrio que tengo de esto va a ser directamente la cantidad que yo agregué al inicio. Eso no es cierto. ¿Okay? Yo agregué cierta cantidad, empezó la reacción química, llegó al equilibrio y una vez llegado se estableció este equilibrio químico. ¿De acuerdo? Bien, sigamos con las expresiones de las otras actividades. Las expresiones de las otras actividades, vamos a tomar por ejemplo la actividad de las moléculas del ácido que se ionizaron. Esa actividad la voy a poder escribir como el coeficiente de actividad de esas moléculas por la molaridad, un soluto. Entonces los solutos siempre se expresan en términos de molaridades. Entonces esto va a ser la molaridad de esas moléculas ionizadas dividido la molaridad estándar. Ahora, en este caso no voy a poder afirmar que el soluto se va a comportar como ideal. ¿Por qué no? Porque estas moléculas son moléculas cargadas. Entonces, como son moléculas cargadas, van a tener interacciones importantes con las otras moléculas cargadas que hay en la solución. Entonces, ustedes saben que la no idealidad de una solución se relaciona con la presencia de interacciones. Y acá las interacciones, al ser cargas netas, es decir, ser moléculas que tienen carga neta, esas interacciones van a ser fuertes, con lo cual el soluto se va a alejar del comportamiento de una solución ideal. Por lo tanto, va a tener un coeficiente de actividad que va a ser distinto de 1. ¿De acuerdo? Entonces acá no puedo hacer la misma aproximación que había hecho antes de que esto era aproximadamente igual a 1. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno tiene, como en este caso, que se producen iones positivos por la reacción química y iones negativos, uno tiene una pareja de iones. Y la forma de considerar la actividad cuando uno tiene una pareja de iones es la teoría sobre las actividades de los electrolitos que estuvimos trabajando al principio de la semana pasada. En la guía de fundamentos teóricos de la semana pasada comienza esa guía por cómo escribir los potenciales químicos y las actividades en el caso de electrolitos. En ese caso vimos que la forma de escribir las actividades es, para escribir este coeficiente de actividad, es recurrir a lo que se llama el coeficiente medio de actividad, que surge de las teorías de Debye-Hückel. Entonces vamos a tener que este coeficiente de actividad de acá lo voy a poder poner como un coeficiente medio de actividad multiplicado por la molaridad de esas moléculas dividido la molaridad estándar.
Bien, esta actividad es la que voy a poner acá, en el cociente de reacción. Finalmente trabajemos esta, ¿de acuerdo? Esa molalidad de ahí, la actividad esa, perdón, va a ser igual, la actividad de los hidrogeniones va a ser igual al coeficiente de actividad de los hidrogeniones, que como les decía, como el hidrogenión es un ion, una molécula cargada, va a tener interacciones fuertes con los otros iones y entonces no puedo considerar que se va a comportar el hidrogenión como un soluto ideal, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser el coeficiente de actividad de los hidrogeniones por la concentración molar de los hidrogeniones dividido la molalidad estándar. De nuevo, como este es un ion, la teoría que permite decirnos cómo calcular el coeficiente de actividad de ese ion es la teoría de Weizsäcker, y entonces vamos a poner que esto es igual al coeficiente medio de actividad multiplicado por la molalidad de los hidrogeniones dividido la molalidad estándar. Entonces, ahí ya he bosquejado todas las expresiones de las actividades que son las que van a entrar en esta expresión, que es la expresión del cociente de reacción para esa reacción química que estoy considerando. Bien, ¿cómo se relaciona esto ahora que estoy trabajando con las molalidades con el procedimiento que seguíamos la semana pasada usando la cantidad de moles escrita en función del grado de avance de la reacción? ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Bien, lo voy a hacer en la página siguiente. Yo tengo que la reacción química empieza a partir de cierta cantidad que yo coloco del ácido en el agua, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, yo voy a tener la cantidad, pero yo pongo cierta cantidad inicial y a medida va transcurriendo la reacción química, se va moviendo la cantidad de moles que yo tengo de cada una de las especies químicas. De manera que la cantidad de ácido que yo voy a tener en cualquier momento y en particular al llegar al equilibrio químico, la puedo expresar como cantidad de moles, que va a ser una función del grado de avance de la reacción, va a ser igual a la cantidad de moles que yo puse inicialmente, por eso le pongo el 0 ahí para indicar qué es lo que puse inicialmente, y acá le voy a poner más, y ahí va el número estequiométrico que corresponde a las moléculas de ácido sin ionizar. Ese número estequiométrico, como un reactivo, es igual a -1. Hay que fijarse en la reacción química que escribí en la hoja anterior. -1 multiplicado por psi, donde psi es el grado de avance de la reacción. Para psi igual a 0 estoy en el valor inicial. Para psi distinto de 0 voy progresando. Y teóricamente ese psi va a dejar de variar cuando se llegue al equilibrio químico. Esta es la cantidad inicial que yo puse del ácido en el recipiente. La cantidad de moles del ácido que yo puse al comienzo en el recipiente. Por supuesto, a medida que transcurre la reacción química van a ir cambiando la cantidad de moléculas que tengo de cada especie química. Sin embargo, hay una que va a registrar una variación muy chica en la cantidad de moléculas, una variación relativa muy chica en la cantidad de moléculas que tengo. Y eso es el agua, porque el agua es el componente mayoritario. Es decir, voy a tener tantas moléculas de agua que a pesar de que ocurra la reacción química, el número de moléculas de agua que tenga, en cualquier momento
va a ser prácticamente igual al número de moléculas que yo tenía al comienzo. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué se conserva si en realidad se están gastando moléculas de agua? Sí, se están gastando moléculas de agua, o sea, esto lo tendría que escribir así. Pero para cualquier valor razonable del grado de avance, este número va a ser muy chico en relación a la cantidad que yo tenía inicialmente, con lo cual este número va a ser prácticamente siempre igual a este. Si la cantidad de moles de agua que yo tengo prácticamente casi no cambia, entonces lo que tampoco va a cambiar es la masa de agua prácticamente. No es que no va a cambiar, pero va a ser tan pequeño el cambio que la masa de agua que yo tengo en el recipiente prácticamente se va a mantener constante. Entonces, teniendo eso en cuenta y llamando masa de agua a la masa de solvente que yo tengo dentro del recipiente, si yo esta expresión la divido toda por la masa de agua, entonces fíjense una cosa, acá tengo número de moles dividido masa de agua. Número de moles dividido masa de agua es cantidad de moles por kilogramo de agua que yo tengo. Y esa es la definición de molalidad. Molalidad es cantidad de moles dividido la masa del solvente que yo tengo. Entonces, esto que yo tengo acá no es otra cosa que la molalidad de los iones del ácido, de las moléculas del ácido sin ionizar en cualquier momento de la reacción química, por eso pongo que depende del grado de avance, y eso va a ser igual a la molalidad de esa reacción química, de esa especie química que yo tenía al comienzo de la reacción, por eso le pongo el 0, menos si dividido la masa del agua. ¿Por qué hice esta relación, digamos? Me interesaba hacer esta relación para que vean que lo que estamos haciendo no difiere de lo que hacíamos la semana pasada. ¿De acuerdo? Fíjense que esta molalidad que yo tengo acá, es la que yo tenía al comienzo de la reacción. Y al comienzo de la reacción, antes de que empezara a suceder la reacción, cuando todavía no empezó a suceder, yo lo que tengo es lo que directamente agregué. De manera que si yo llamé en la página anterior, llamé B a la cantidad que yo agregué, ¿ok? Esto que está acá, esta cantidad que yo agregué, entonces esto que tengo acá no es otra cosa que el B, que es lo que yo agregué desde afuera al recipiente. Y esto que tengo acá, de este lado de la ecuación, es lo que va quedando de esas moléculas del ácido sin ionizar a medida progresa la reacción, a medida el grado de avance va cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera de relacionar las molalidades con el número de moles, que era la estrategia que habíamos seguido la semana pasada. ¿De acuerdo? En el video de la semana pasada eso está detallado. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, podemos hacer lo mismo. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, para el número de moles que yo tengo de las moléculas del ácido, pero ahora las ionizadas, es decir, las que van siendo productos. Ese número de moles de moléculas ionizadas va a cambiar a medida va transcurriendo la reacción. Por eso le pongo que es función del grado de avance. Y eso va a ser igual al número de moles que yo tenía de esos moléculas ionizadas
cuando recién se inició la reacción, más 1, que es el número estequiométrico, multiplicado por sí. Eso es lo mismo que hicimos la semana pasada. Ahora bien, yo puedo de nuevo dividir esta expresión, todos los términos de esta expresión, por la masa de agua, que es una constante. Entonces, cuando hago eso, esto me queda dividido la masa de agua, dividido la masa de agua, dividido la masa de agua. Ahora, cuando yo dividí la masa de agua, esto es número de moles de estas moléculas dividido la masa del solvente. Es decir, esto que está acá no es otra cosa que la molaridad de las moléculas de iones que yo tengo en la solución. Es decir, eso lo puedo escribir como la molaridad de las moléculas del ácido ionizadas en un determinado instante de la reacción química. Por eso pongo que es función del grado de avance. Y eso va a ser igual a el número de moléculas de la especie ionizada, del ácido ionizado, que yo tenía al instante inicial, más el grado de avance dividido la masa de agua. Fíjense que esta cantidad que yo tengo acá, que es la molaridad de las moléculas del ácido que yo tenía al comienzo de la reacción, esta de acá va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque cuando yo inmediatamente puse el ácido antes de empezar la reacción, no tenía moléculas del ácido ionizadas, porque no las había agregado al agua todavía, o las estaba recién agregando al agua. Entonces, esta cantidad de acá va a ser 0. De manera que esta molaridad me va a quedar igual al grado de avance dividido la masa de agua. Esta molaridad de acá va a ir cambiando a medida progrese la reacción química hasta que llegue a la situación del equilibrio químico, por supuesto. ¿Qué más tengo? La otra cosa que tengo es qué pasa con las moléculas la cantidad de moléculas o el número de moles de las moléculas hidrogeniones. Entonces, esa cantidad de moléculas va a ir cambiando también a medida va progresando la reacción química. Y va a ser igual al número de moles que yo tenía inicialmente de esas moléculas al tiempo inicial, es decir, cuando todavía no había comenzado o recién comenzaba la reacción, más el grado de avance multiplicado por más 1, porque es un producto, digamos, de la reacción química, esa que tengo escrita en la página anterior. Entonces, esa es la expresión que me dice cómo va a ir cambiando la cantidad de moles de hidrogeniones que tengo. Ahora, si yo de nuevo hago el ejercicio de dividir cada una de estos términos, este y este, por la masa de agua que tengo, que es constante, aproximadamente constante, porque es el solvente, entonces lo que yo tengo es de alguna manera, fíjense acá tengo número de moles que tengo de hidrogeniones dividido la masa del solvente. Eso no es otra cosa que la molaridad de los hidrogeniones, la molaridad de los hidrogeniones en cualquier momento en que está progresando la reacción química. Y esa molaridad de los hidrogeniones va a ser igual a la molaridad de los hidrogeniones que yo tenía al comienzo de la reacción química más el grado de avance dividido la masa de agua. Obviamente, de nuevo en esta expresión,
me doy cuenta que al comenzar la reacción, ni bien yo agregué el ácido, de estos hidrogeniones prácticamente no tenía nada. Ustedes sabrán, capaz que algunos ya saltaron y se dieron cuenta que lo que estoy diciendo es una mentira, como que no había hidrogeniones. Ustedes saben que la autoionización del agua es un proceso que ocurre aún habiendo agua sola. Pero vamos a suponer que esta cantidad de hidrogeniones que había al comienzo de la reacción química era prácticamente muy chica en relación a los que se van a ir produciendo a medida progrese esta reacción química. De manera que esta la vamos a considerar que es prácticamente igual a cero. De manera que la cantidad de hidrogeniones va a ser igual al grado de avance dividido la masa de agua. Fíjense lo que queda acá como conclusión. Si ustedes se fijan esto, se fijan esta expresión, que es la expresión para la molalidad de los hidrogeniones, y se fijan esta expresión, que es la molalidad para las moléculas del ácido ionizado, esas dos son iguales. Es decir, que lo que puedo afirmar es que esta es aproximadamente igual a esta. Es decir, que la molalidad de las moléculas de ácido ionizadas es igual a la molalidad de los hidrogeniones. Eso se deriva, ¿de dónde viene esto? Eso se deriva de suponer, fíjense, si uno ve la primera página, donde tenemos escrita la reacción química, está claro que si esto es la única reacción química que está presente, por cada molécula de estas que se produce una de estas. La relación es 1 a 1. Entonces, si la relación es 1 a 1, es razonable pensar que la concentración molar que va a tener de cada una de esas especies van a ser iguales. Después vamos a analizar el hecho que si miramos más en detalle, más fino, vamos a encontrar que no es la única reacción química que puede contribuir hidrogeniones. Sin embargo, vamos a comprobar que es la que domina la cantidad de hidrogeniones esta reacción química. Bien, entonces hemos visto que de alguna manera lo que estamos haciendo o hacíamos la semana pasada es lo mismo que podemos hacer apelando para escribir las molalidades. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense acá que esta cantidad que yo marqué ahí es la misma que entra acá. De manera que la molalidad de las moléculas de ácido sin ionizar la puedo escribir como la concentración molar del ácido que yo tenía inicialmente, esta, que es igual a esta, de acuerdo a la simbología que usé, menos, y fíjense que acá, esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, que es esto que está acá, lo mismo, la puedo reemplazar por esto que está acá. De manera que la molaridad de las moléculas de ácido sin ionizar la puedo escribir con la molaridad que yo agregué originalmente, menos la molaridad de las moléculas de ácido que se ionizaron. Lo cual es razonable. Si yo agregué determinada cantidad y algunas se ionizaron, las que quedaron sin ionizar es igual a las que agregué originalmente, menos aquellas que se ionizaron. O sea, no estoy diciendo nada demasiado, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos la molaridad, esta igualdad de las molaridades, y tenemos esta expresión para las molaridades de las moléculas de ácido sin ionizar. Entonces, volviendo, una vez que hicimos todo este análisis, podemos volver
a la página anterior y con las fórmulas que habíamos discutido para las actividades de las diferentes moléculas, que son las que entran en el cociente de reacción escrito acá, puedo incorporar estas modalidades acá, las modalidades que entran acá, acá y acá, incorporarlas a la expresión del cociente de reacción. Entonces, ¿qué queda? El cociente de reacción va a ser igual. Fíjense, arriba está la molaridad de las moléculas sin ionizar, que son la actividad de las moléculas ionizadas, que es esto de acá. ¿Ok? Esta la puedo escribir como gamma más menos multiplicado por la molaridad de las moléculas de ácido ionizadas dividido la molaridad estándar. Esto de acá es esto de acá. Y lo estoy escribiendo a partir de esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más va ahí? Ahí va la actividad de los hidrogeniones. Y la actividad de los hidrogeniones la puedo escribir como esto que está acá ¿y por qué la puedo escribir así? La puedo escribir así porque es lo que deduje acá arriba. Acá deduje cómo se escribía la molaridad de los hidrogeniones. Finalmente en el denominador iría la actividad del agua, fíjense que acá va la actividad del agua, pero la actividad del agua vi acá que la puedo aproximar por 1. Entonces no va a entrar en el denominador porque sería un 1. Y lo otro que entra acá es la molaridad de las moléculas del ácido que quedan sin ionizar. Y esa molaridad, esa actividad de las moléculas del ácido que quedan sin ionizar, la actividad de las moléculas de ácido que quedan sin ionizar, la escribí acá y es igual a estas moléculas del ácido que quedan sin ionizar. Es decir, eso queda abajo como la molaridad de las moléculas del ácido que no se ionizaron dividido betita. Ahora hay algunas cosas que puedo hacer acá. Fíjense en base a lo que estuvimos viendo en la página siguiente. Una de ellas es darme cuenta que esta cantidad y esta cantidad son iguales. ¿Por qué? Porque la molaridad de las moléculas ionizadas del ácido es igual a la molaridad de los hidrogeniones que hay en el ácido. Entonces esta y esta son iguales. Acá tengo el producto de las dos. Y por otra parte, el gamma más menos que entra en las actividades de tanto de los hidrogeniones como de las moléculas del ácido ionizado son iguales. Entonces, eso que está ahí arriba lo puedo escribir como gamma más menos al cuadrado por la molaridad de las moléculas de ácido ionizadas sobre betita elevado al cuadrado. En el denominador lo que tengo es este cociente, ¿ok? Que es la molaridad de las moléculas del ácido que quedaron sin ionizar. Y eso en la página siguiente yo había mostrado que esa molaridad de las moléculas del ácido que quedaron sin ionizar, esta de acá, para cualquier momento de la reacción, la podía escribir de esta forma de así. ¿Okay? Entonces, volviendo al anterior, esto lo puedo escribir como B dividido betita menos la molaridad de las moléculas ionizadas dividido betita. Entonces, lo que yo llegué acá, y es la parte que nos importa, es logré escribir el cociente de reacción
en términos de una sola variable, y la única variable que tengo acá es la molaridad de las moléculas ionizadas. ¿Por qué digo de una sola variable? Porque esto de acá, este B, es dato del problema. La molaridad estándar es dato del problema, o sea, no es algo que vaya a cambiar. La única incógnita que yo tengo acá para saber qué pasa o cuánto vale cuando yo llegue al equilibrio es esta cantidad que yo tengo acá. Esta cantidad que yo tengo acá es la única incógnita que tengo, lo que está entre corchetes, entre paréntesis. Esa cantidad es mi incógnita. ¿Y cómo hago para averiguar esa incógnita? Para averiguar esa incógnita, lo que yo tengo que tener en cuenta es que cuando se llegue al equilibrio, la constante, el cociente de reacción va a ser igual a la constante de equilibrio termodinámico. Y como yo la constante de equilibrio termodinámica la tengo como dato, me la dieron como el pKa de esa constante, entonces en principio yo debería poder, de esta expresión igualada a la constante de equilibrio, despejar la concentración de iones que hay en el momento del equilibrio. Recuerden que esta cantidad de iones va variando con el grado de avance. Entonces, esta cantidad que está acá va a ir cambiando hasta llegar al equilibrio. Y en el equilibrio yo debería poder despejar cuánto vale esto, cuánto vale esa concentración molar. Hay unos detalles ahora que, digamos, eso es para que se ubiquen en el panorama a dónde llegamos y qué tenemos que despejar, cuál es nuestro objetivo, despejar eso, ¿ok? Pero hay algunos detalles técnicos de cómo hacerlo. Bien, como les venía diciendo, entonces el objetivo nuestro pasó a ser en despejar de esta ecuación, que es la ecuación que representa el cociente de reacción, escrito en términos de las molaridades de las moléculas de los iones del ácido ionizados, despejarlo de la igualdad que ocurrirá en el equilibrio, que es que se iguale ese cociente de reacción a la constante de equilibrio termodinámico, o constante de acidez para este caso. Entonces tengo que despejar, y lo que tengo que despejar es esta, la única variable o la única incógnita, que es esta incógnita que está entre paréntesis, ¿de acuerdo? Obviamente para despejar esto tengo que recurrir a matemáticas, es decir, lo que está dividiendo de este lado lo tengo que pasar multiplicando de aquel lado. Después esto que está acá, cuando pase todo lo que tengo de este lado de la igualdad para este lado, cambiando los signos, va a aparecer todo del mismo lado, y acomodándolo voy a llegar a lo siguiente. Me voy a saltear los pasos matemáticos y les voy a plantear la ecuación final. Entonces esto al final lo que va a dar lugar, para poder despejar, fíjense que en esa ecuación yo les he marcado
he enfatizado la zona donde está la incógnita, la única incógnita. Acá tenemos la incógnita, que es esto de acá, elevado al cuadrado. Acá tenemos la incógnita elevado a la 1. Y acá no aparece la incógnita. Entonces, esto que tenemos acá es una ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática ustedes la aprendieron a despejar la incógnita en matemática. Es lo que llamaban ecuación cuadrática, o que había que resolverla por el resolvente cuadrático, todas esas expresiones de la jerga matemática que uno toma, digamos. Pero básicamente lo que significa la jerga matemática es que si uno tiene esta incógnita acá, que aparece acá al cuadrado y acá aparece a la potencia 1, uno de esta ecuación, si conoce estos números, si conoce estos coeficientes de la ecuación cuadrática, que acá sería el equivalente a un 1, entonces puede despejar la incógnita. Eso es lo que sabemos de matemática. ¿Podemos hacer esta? La pregunta. ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos reemplazar los valores de esto y esto y de esto acá y despejar el valor de esto, que es lo que nos interesa saber para cuando llegamos al equilibrio? Y ahí el problema que se plantea es el siguiente. El problema que se plantea es que en esta ecuación, entre los coeficientes de la ecuación, aparece el gamma más menos, que usamos, que es el coeficiente medio de actividad para la interacción de los iones de hidrogeniones con los iones del ácido, Esa interacción hace que aparezca el gamma más menos, que representa la no idealidad de esos solutos. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuánto vale ese gamma más menos? Eso es lo que nos va a complicar un poco el panorama. Ese gamma más menos lo vamos, fíjense las expresiones que recordamos para el coeficiente medio de actividad a partir de la ley de Debye-Hückel. Lo que sabíamos de ese gamma más menos era que había una expresión, en este caso, si bien la teoría del contexto es la teoría de Debye-Hückel, la expresión que nos permite calcular el logaritmo de gamma más menos es lo que llamamos la ecuación de Davis. Y la ecuación de Davis nos decía, para el caso de la interacción de los iones del ácido, que este logaritmo decimal del coeficiente medio de actividad era igual al valor absoluto del z de los iones del ácido por el z de los hidrogeniones, que son los otros iones de la pareja que están interaccionando, por un numerito a, que es un número de la teoría de Debye-Hückel, que para el caso de estar trabajando a 25 grados centígrados en agua vale 0,509, y acá multiplicando aparecía, lo voy a poner acá abajo porque no tengo más lugar ahí, aparecía multiplicando la siguiente expresión, que era raíz cuadrada de la fuerza iónica dividido 1 más la raíz cuadrada de la fuerza iónica menos 0,3 por la fuerza iónica. Toda esta que está acá, esta expresión, toda multiplicada por esto que está acá abajo, todo esto es lo que se llama la ley de Davis o la ecuación de Davis, que nos permite a partir de la fuerza iónica calcular las cargas de los iones. Las conocemos porque la carga del hidrogenión es más 1 y la carga de los iones del ácido ionizado es menos 1. Entonces esta cuenta la puedo hacer toda si conozco la fuerza iónica, y toda esta cuenta me va a dar el coeficiente medio de actividad. Lo voy a poder despejar de acá, el coeficiente medio de actividad. Fíjense que para poder obtener el valor del coeficiente medio de actividad tengo que obtener primero la fuerza iónica. ¿Cómo es el valor de la fuerza iónica? Es decir, ¿cómo puedo expresar yo el valor de la fuerza iónica?
La fuerza iónica, si ustedes recuerdan de las expresiones que practicamos la semana pasada, se puede escribir como un medio de la suma de los siguientes términos para todas las iones que tengo. Es decir, si tengo varios iones, vamos a ponerlo como suma acá. Esta es la fórmula general. Vamos a desarrollarla para ver cómo se aplica. J igual a 1 a todos los iones que tengo en la solución. ¿De qué? De la carga de ese ion al cuadrado multiplicado por la molaridad de ese ion dividido la molaridad estándar. Eso lo tengo que hacer para todos los iones que están metidos adentro del recipiente, es decir, todos los iones que están acá adentro. ¿Ok? Entonces, eso va a resultar en lo siguiente. Un medio, y adentro del recipiente, ¿qué iones tengo? Tengo los iones del ácido ionizado, en la expresión de la fuerza iónica esta cantidad va al cuadrado, multiplicado por la molaridad de esos iones ionizados sobre la molaridad estándar, más el Z que corresponde a los hidrogeniones que también están presentes en el interior de la solución, elevado al cuadrado, por la molaridad de los iones hidrogeniones. ¿Qué más tengo adentro de la solución? Bueno, hay algo que en definitiva vamos a terminar suponiendo que es chico, pero lo vamos a poder verificar más tarde, que adentro de esa solución, debido a la autoionización del agua, también hay moléculas de oxidrilos. De manera que todos los iones que están adentro de la solución afectan la fuerza iónica o determinan la fuerza iónica. Obviamente estos son todos los iones, fíjense, que están adentro de la solución. Y todos contribuyen a la fuerza iónica. Como las cargas de los iones están elevadas al cuadrado, no importa si son positivas o negativas, al elevarlas al cuadrado esto queda positivo. Y como todas las molaridades son positivas, eso significa que cualquier cosa que yo agregue a cualquier ion que yo agregue a la solución va a aumentar la fuerza iónica. Todos los iones que yo agregue aumentan la fuerza iónica. Bien, acá se presenta el siguiente problema. Fíjense cuál era nuestra incógnita original. Nuestra incógnita original era averiguar la concentración de esto. Sin embargo, esta concentración, que es incógnita porque no sabemos qué valor va a tener en el equilibrio, ¿ok? Esa concentración molar entra acá también. ¿Ok? De manera que la fuerza iónica es modificada por la cantidad que yo tenga de esto. Con lo cual me plantea un problema mayúsculo, porque si esto depende de mi incógnita, significa que esa dependencia de mi incógnita se va a trasladar al coeficiente de actividad. Es decir, en esta expresión el coeficiente de actividad, de donde yo pensaba despejar la concentración molar incógnita, también participa acá. Entonces eso hace que va a ser difícil de despejar. No es inmediato ese despeje. No era tan fácil como lucía acá, que era resolver la cuadrática porque ya tenía todo. No, es mentira, no tengo todo. Entonces, como eso es así, ¿qué procedimiento se sigue para enfrentar este problema? Y el procedimiento que se sigue es un procedimiento de sucesivas aproximaciones. Ir resolviendo el problema con sucesivas aproximaciones hasta llegar a la solución final.
Veamos qué quiere decir esto que estoy diciendo, que probablemente no me entiendan lo que estoy diciendo. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Primero, primer paso de ese procedimiento iterativo para encontrar la solución de esta ecuación que está acá. ¿Ok? ¿Cómo es el primer paso? El primer paso es suponer que la fuerza iónica es igual a 0. Es decir, el primer paso es suponer que estas cantidades que aparecen acá son tan chiquititas que me van a dar una fuerza iónica igual a 0, y como esta, perdón, acá sí, fuerza iónica igual a 0, entonces si la fuerza iónica es igual a 0, todo esto es igual a 0, y eso va a implicar que el gamma más menos, cuando lo despeje de esta expresión, me va a quedar igual a 1, como si fuera un soluto ideal. O sea, el primer paso de la aproximación para este problema es suponer que el soluto se comporta como ideal. ¿De acuerdo? Entonces, de acá, de que la fuerza iónica en el primer paso, ¿y cómo sé que es el primer paso? ¿Qué hago para no confundirme de que es el primer paso? Fíjense que yo acá a la fuerza iónica le puse un 0 acá abajo. Ese 0 me está indicando que es el primer paso de mi procedimiento. Bien, entonces eso me va a dar lugar a un gamma más menos en el primer paso de mi procedimiento, y por eso le pongo el 0, que es igual a 1. Eso significa que en el primer paso de mi procedimiento, esta ecuación que yo tengo acá, la voy a resolver suponiendo que este gamma más menos es igual a 1. ¿Ok? Que esto es igual a 1. Entonces, si eso es igual a 1, la ecuación que tengo que resolver va a ser esta ecuación de acá, pero con la aproximación de que como esto es igual a 1, lo puedo borrar porque aparece dividiendo ahí, y este lo puedo borrar, con lo cual esta ecuación igualada a 0 la puedo resolver. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo lo conozco, fíjense. Todo lo que tengo lo conozco, la constante de equilibrio la conozco. La constante de equilibrio multiplicada por la molaridad inicial que puse del ácido lo conozco. Entonces, estos coeficientes los conozco. De manera que puedo usar lo que aprendí en matemática de calcular la resolvente para sacar un primer valor de esto. Como va a ser el primer valor que voy a sacar, le voy a llamar B1. ¿Ok? Es el primer valor que voy a sacar acá. Obviamente tiene un solo valor. Cuando ustedes hagan la resolvente cuadrática, esa resolvente cuadrática ustedes la pueden hacer usando la calculadora. La mayor parte de las calculadoras que ustedes usan ahora permiten hacer la resolvente cuadrática directamente, o sea, no es que hace falta seguir todas las instrucciones, acordarse cómo eran las fórmulas para sacar. Si ustedes le entran a una calculadora moderna, el coeficiente este que vale 1, el coeficiente este que tiene acá y el coeficiente este que vale acá, acuérdense de tener en cuenta el signo, eso sí tienen que tenerlo en cuenta. Si le entran esos tres calculadoras, esos tres coeficientes, la calculadora, estos serían el A, el B y el C, la calculadora les devuelve el valor de la incógnita esta, que son lo que está ahí entre paréntesis. ¿De acuerdo? Si ustedes hacen esa cuenta,
si hacen esa cuenta, lo que van a obtener de acá es un valor de la concentración molar de los iones del ácido, el primer valor, la primera aproximación, y ese valor, para este caso, les voy a dar el número, si quieren practicar la cuenta, les va a quedar igual a 8,396 por 10 a la menos 3. Este valor que tienen acá es, como ven, el valor que estoy dando es la concentración molar dividido la molalidad estándar, ese número es adimensional. ¿Ok? Es la primera aproximación que obtuve en base a los datos que tengo. Una vez que obtuve esto de acá, puedo encarar el segundo paso de la resolución de este problema. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo un valor de esto. Y como tengo un valor de esto, puedo introducir este valor que tengo de esto acá y acá. Este lo voy a despreciar, después vamos a ver por qué se desprecia. Pero este valor, que es igual a este, como mostramos en las páginas anteriores, lo puedo reemplazar por este valor de acá. Con lo cual voy a obtener un valor de la fuerza iónica que ahora, a diferencia de lo que había hecho acá, que el primer valor de la fuerza iónica que había usado era 0, ahora voy a usar un valor de la fuerza iónica que la voy a calcular a partir de hacer esta cuenta con los números el número que obtuve ahí. Entonces, ese valor, cuando use esta fórmula con este número, el valor que me va a quedar va a ser igual a 8,396 por 10 a la menos 3. Ese valor, fíjense que en este caso, el valor de la fuerza iónica queda igual al valor de la concentración molar de las moléculas del ácido ionizado. ¿Por qué eso ocurrió? Bueno, porque acá tienen un término que es este, que es igual a este, y adelante tienen un medio. Entonces simplemente como este vale 1, esto más esto es el doble de esto, y entonces por eso termina siendo que este valor es igual a la fuerza iónica para ese ácido, para esta reacción química. Con esta fuerza iónica, ¿qué pueden hacer ustedes? Con esta fuerza iónica pueden introducir este valor de la fuerza iónica en la ecuación de Davis para calcular el gamma más menos. Tienen que hacer esta cuenta de acá. ¿Ok? La cuenta de ahí la van a hacer reemplazando el I por este primer paso en el cálculo de la fuerza iónica, el paso siguiente en el cálculo de la fuerza iónica. Si ustedes hacen esta cuenta, esta de acá, teniendo en cuenta que esto vale menos 1, esto vale más 1, recuerden, estos son barras de valor absoluto y hay un negativo adelante que hace que todo este número dé negativo, ¿ok? Este A saben el valor que tiene y tienen que hacer estas cuentas de acá teniendo en cuenta la fuerza iónica, el valor de la fuerza iónica es eso. Entonces, haciendo eso, van a obtener que el logaritmo de el valor del coeficiente medio de actividad en este paso 1 es igual, o sea, esto de acá arriba es igual al número, y el número ese en este caso vale menos 0,0
41,40. Obviamente, si el valor del coeficiente medio de actividad les da el logaritmo del coeficiente medio de actividad, les da esto, pueden despejar de esta expresión el valor del coeficiente medio de actividad. ¿Cómo hacen? Eso va a ser igual el gamma más menos en este paso 1, este numerito que indico acá es para ir registrando en qué paso estoy parado, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual a, haciendo el antilogaritmo, el logaritmo inverso de la función logaritmo inversa de logaritmo decimal, eso es igual a 10 a la menos 0,041440, ¿de acuerdo? Y esto les da un coeficiente medio de actividad que es igual, si hacen la cuenta esta que está expresada ahí, ese coeficiente medio de actividad les queda igual a 0,9090. Este es la primera aproximación que tengo del coeficiente medio de actividad en este paso de sucesivas aproximaciones para resolver la ecuación del equilibrio químico. Bien, ahora tengo este valor de acá. ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue este procedimiento de sucesivos pasos? Ese procedimiento de sucesivos pasos, ahora me toca, con este valor del gamma más menos que ahora obtuve en este grado de aproximación, volver a resolver esta ecuación de acá, que ya la había resuelto una vez suponiendo que el gamma más menos era igual a 1, pero ahora me toca volverla a resolver esta ecuación suponiendo que el valor de gamma es este valor que ahora obtuve, este de acá. Eso es lo que me toca hacer. Es decir, ahora voy a introducir este valor de acá en esta ecuación con los datos que ya tengo de la constante de equilibrio termodinámica y de los valores iniciales que yo puse del ácido, y con eso voy a volver a resolver esta ecuación cuadrática. Es decir, tengo que resolver esta ecuación cuadrática de acá con el gamma más menos igual a la aproximación que obtuve. Cuando hagan eso, lo voy a hacer acá abajo para que quede todo en la misma página, pese a que queda muy amontonado, es más práctico que se visualice todo. Cuando hagan eso, lo que van a obtener es un valor de la concentración de las moléculas del ácido ionizada dividida la molaridad estándar, pero ahora va a ser un valor nuevo, y por eso le pongo el 2 ahí abajo, para indicar que es el segundo paso. Yo arranqué primero con el primer paso donde obtuve un primer valor de la concentración molar, suponiendo que se comportaba todo como solución ideal. Ahora ya estoy en condiciones de encontrar en un segundo paso un valor de esta incógnita, que ya refleja algo los efectos de la no idealidad de los solutos. Cuando hagan eso, simplemente resolver esta ecuación cuadrática de acá, la de arriba, esta de acá, con el valor de gamma que obtuvieron de acá, ¿ok? Cuando resuelvan eso, el número que les va a quedar en ese segundo paso es 9,227 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, lo que obtuvimos ahora es un nuevo valor de la concentración molar que ya empieza a tener algo en cuenta los efectos de la no idealidad. Fíjense, comparen este valor con el primer valor que habíamos obtenido. Es distinto.
¿ok? Es distinto. Y eso es porque en esta no habíamos tenido en cuenta efectos de no idealidad. Y acá sí lo empezamos a tener en cuenta porque empezamos a tener en cuenta un valor de gamma distinto de 1. ¿Ok? Entonces tenemos este nuevo valor. Yo no voy a extender el video con esto, pero tengan en cuenta que lo que uno haría, si estos son los datos del problema, es con este valor, este nuevo valor de la concentración molar de los iones del ácido ionizado, con este nuevo valor vuelve a calcular la fuerza iónica, y con esa nueva fuerza iónica calculada, es decir, lo que uno obtiene es que lo que uno hace con este segundo valor es vuelve a calcular un nuevo valor de la fuerza iónica, y con ese nuevo valor de la fuerza iónica obtiene un nuevo valor del coeficiente medio de actividad, que lo vamos a llamar gamma más menos 2, y con ese nuevo valor de el coeficiente medio de actividad calculado con los mismos pasos, uno lo introduce este valor de nuevo en esta ecuación y vuelve a despejar la incógnita esta. Y teóricamente, ¿cuándo se termina este procedimiento? Este procedimiento se termina cuando en uno de los pasos estos que estamos repitiendo, yo obtengo que el valor que obtengo de esto, de esta incógnita, es igual al del paso anterior. ¿De acuerdo? Cuando se repiten, son prácticamente iguales las concentraciones molares que yo obtuve, entonces estoy diciendo que estoy resolviendo bien esta ecuación de manera que se respete la relación entre el gamma más menos y la fuerza iónica que realmente tengo en la solución. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento que se sigue. ¿Qué más puedo, una vez que sigo ese procedimiento, qué otras dos cosas uno tendría que tener en cuenta, digamos, ¿no? La otra cosa que uno tendría que tener en cuenta fue algo que ya estuvimos hablando, y es el hecho de que en la solución original, en esta solución que había en el recipiente originalmente, además de esto, mezclado dentro de la solución, había oxidrilos. Esos oxidrilos provienen de la autoionización del agua. Es decir, lo que uno está teniendo es que hay una reacción química que por ahí capaz que uno no la pensó al comienzo, pero que está coexistiendo con la reacción química que estoy analizando. Esa nueva reacción química es la reacción química de la autoionización del agua, que es esta de acá. Esta reacción química tiene una constante de equilibrio que ustedes ya la conocen bien, que es 1 por 10 a la menos 14. La constante de equilibrio químico de la autoionización del agua. ¿Qué pasa acá? Fíjense que si uno quisiera saber cuántos oxidrilos va a haber, lo que uno tendría que estudiar es el cociente de reacción del agua, escrito como la actividad de los oxidrilos elevado a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque el oxidrilo tiene un número estequiométrico igual a más 1, multiplicado por la actividad de los hidrogeniones elevado a la 1. ¿Por qué? Porque el coeficiente, el número estequiométrico de los hidrogeniones es más 1. Y en el denominador aparece la actividad del agua elevada al cuadrado. ¿Por qué la actividad del agua? Porque la actividad del agua es
digamos, elevada al cuadrado, porque el número estequiométrico del agua es menos 2. ¿Ok? Entonces, esto escrito así, tendría uno que aproximar estas actividades para poder predecir cómo va a analizar el equilibrio de autoionización del agua. Cuando hagamos eso, podemos suponer nuevamente que como el agua es el solvente, la actividad la podemos considerar igual a 1, y lo que nos va a quedar va a ser la actividad de los oxidrilos, que va a ser de alguna manera el coeficiente de actividad de los oxidrilos por la molalidad de los oxidrilos dividido betita. Esto de acá es esto de acá, multiplicado por el coeficiente de actividad de los hidrogeniones multiplicado por la concentración molar de los hidrogeniones. Ahora bien, de nuevo, acá tenemos lo mismo que teníamos antes, tenemos dos coeficientes de actividad acá, pero para eso vamos a usar la teoría de cómo se escriben las actividades en el caso de electrolitos en términos del coeficiente medio de actividad. Entonces, cuando hagamos eso, vamos a obtener que esto lo podemos poner como el coeficiente medio de actividad que corresponde a la interacción entre los iones oxidrilos y los hidrogeniones, multiplicado por la molaridad de los oxidrilos dividido la molaridad estándar, multiplicado por la molaridad de los hidrogeniones dividido la molaridad estándar. Cuando esta reacción química esté en equilibrio, el cociente de reacción va a ser igual a el cociente de reacción va a ser igual a la constante de equilibrio para esta reacción química, que es el Kw. Entonces, lo que yo voy a poder escribir es que el Qw, que por definición es el gamma más menos al cuadrado por la molaridad de los oxidrilos por la molaridad de los hidrogeniones, en el equilibrio va a ser igual al Kw. El valor de este coeficiente medio de actividad es igual al que habían calculado antes para el ácido, porque las moléculas que se están interaccionando, las dos tienen carga, una más 1, otra menos 1, y la fuerza iónica es una fuerza iónica que es propia de la solución como un todo, con todos los iones adentro, de manera que el coeficiente medio de actividad que calculen para esto va a ser el mismo que hayan hallado en el cálculo que venían haciendo ya del ácido. La otra cosa que tenemos es que acá uno, cuando tiene agua sola, no tiene ácido, puede suponer que la molaridad de los oxidrilos es igual a la molaridad de los hidrogeniones. Pero acá eso no es cierto, porque el que va a dominar el equilibrio es la cantidad de hidrogeniones totales, va a ser prácticamente igual a la cantidad de hidrogeniones que provee la reacción química del ácido. De manera que este lo voy a poder considerar igual a las que tengo del ácido. Con lo cual, si eso es así, de acá voy a poder despejar la molaridad de los oxidrilos para ver qué valor me da. Simplemente despejo de acá. Entonces, al despejar, me queda 1 sobre la molaridad de los hidrogeniones, que va a ser igual a la que había calculado ya para el ácido, dividido betita. Estoy despejando, esto está multiplicando, lo paso dividiendo del otro lado. Y acá me va a quedar el Kw, cuyo valor ya lo conozco, porque es 10 a la menos 14, dividido el coeficiente medio de actividad elevado al cuadrado. Si ustedes hacen esto con el valor que obtuvieron del procedimiento anterior, para
la molalidad de los hidrogeniones, que es igual a la molalidad de los iones del ácido ya ionizados en el equilibrio. Con esto van a poder hacer la cuenta, y la cuenta esta les va a dar un valor que es igual, déjenme buscarlo, bien, por algún motivo esto les va a dar, esta cuenta les va a dar 1,317 por 10 a la menos 10. Con lo cual, ustedes recuerden de los cálculos anteriores que esta cantidad era del orden de 10 a la menos 3. ¿Ok? La cantidad o la molalidad de hidrogeniones que tenía. Pero la molalidad de los oxidrilos, fíjense para este ejemplo, da del orden de 10 a la menos 10, o sea que es una cantidad muy pequeña. Es por ese motivo que cuando uno escribía la fuerza iónica, que tenía en cuenta todos los iones, fíjense acá, tenía en cuenta todos los iones, los oxidrilos que había, este término no lo teníamos en cuenta. ¿Y por qué no lo teníamos en cuenta? Porque esto es del orden de 10 a la menos 3 en este ejemplo, esto es del orden de 10 a la menos 3, pero este es del orden de 10 a la menos 10. O sea que como este es tan chiquito, prácticamente no va a afectar el valor de la fuerza iónica. Esa es la conclusión. Y lo que hemos verificado haciendo esta cuenta, ¿ok?, que les mostré acá. ¿De acuerdo? Hemos verificado eso. Para eso usamos los datos que ya venía de antes. Lo otro que me pedía el problema, y ya con esto voy a terminar, lo otro que me pedía el problema era cuál era el valor del pH de la solución con el ácido incorporado, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el valor del pH cuando se llegó al equilibrio? Ustedes saben que la definición de pH es la siguiente: menos el logaritmo decimal de ¿qué? Cuando uno trabaja en serio, digamos, no con soluciones ideales, lo que va acá no es la concentración de protones o la concentración de hidrogeniones. Lo que va acá es la actividad de los hidrogeniones. ¿Ok? Eso es lo que va adentro. Entonces, si esto es así, entonces esta definición la tratamos en la guía de ejercicios de coloquio de la semana anterior. Entonces, si esto es así, entonces esto es igual a menos el logaritmo de el gamma más menos multiplicar la actividad de los hidrogeniones, se puede escribir como el gamma más menos por la molalidad de los hidrogeniones. Entonces, fíjense que estas cosas que tengo acá ya las tengo calculadas. Tengo calculada la molalidad de los hidrogeniones, que la calculé para el ácido, ya la venía trayendo desde allá, la molalidad de los hidrogeniones, y el valor del gamma más menos, también lo tengo, el valor del gamma más menos. Entonces, si eso es así, puedo hacer esta cuenta tomando el logaritmo decimal, y esta cuenta lo que da para este caso
es igual a más, le pongo el signo a propósito para recordarles que el pH es positivo siempre, digamos, ¿no? 2,076. Primero, el hecho de que sea un valor de 12 el pH, lo primero que nos dice es que es un ácido, cosa que ya sabía de entrada por el comportamiento y la reacción química que estaba planteando, sabía que era un ácido. Pero el valor del pH al que da lugar una solución de ese ácido en esa cantidad que propone el problema, o sea, la molaridad inicial que le pone en el agua el problema, da un valor del pH que es igual a 2,076. Esto es más o menos para ilustrarle los pasos que uno sigue para resolver este problema. Fíjense que en la guía de coloquios de ejercicios de coloquio de esta semana, los problemas están redactados inciso a inciso, cada inciso y el otro que sigue, están redactados en una forma de una secuencia que uno va a seguir estos pasos, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, la propia redacción del ejercicio de la guía de coloquio los va a hacer seguir estos pasos, ¿de acuerdo? Están preparados así de una manera más bien tutorial, es decir, siga este paso, y acá vimos de alguna manera, con este ejemplo, las pequeñas cosas que por ahí pueden trabarnos de cómo se procede en cada uno de los pasos. Por supuesto, no todo ejercicio da los mismos problemas. En algún ejercicio, en vez de darle la constante de equilibrio y la cantidad de ácido inicial, puede que le dé la constante de ácido que yo agregué al comienzo y, por ejemplo, les da el valor de la cantidad de iones que tienen al llegar al equilibrio. Y entonces les pide que calculen la constante de equilibrio termodinámico o la constante de acidez. ¿De acuerdo? Los problemas son variaciones de eso, pero el procedimiento y los conceptos que están involucrados atrás son más o menos los mismos. ¿De acuerdo? Yo quería ilustrarles esto para que se animen a usar los mismos conceptos que veníamos usando ahora en estos problemas nuevos que se están planteando en la guía. Bueno, muchas gracias por la atención. Sé que se hizo largo, pero quería hacerlo detallado para que pudieran entender esos pequeños pasos que estamos dando. Gracias.